السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Un saludo para todos. إذا احنا اليوم اللي نبداو هاي الجلسة تتعلق بكتاب تنشره الأخت الصحفية فاطمة الغالي رابطة الصحفيين في إسبانيا. perdón, vamos a traducir en español, ¿vale? إذا قلت الأخت فاطمة الغالي رئيسة رابطة الصحفيين في إسبانيا فضل مجهود كبير عدد كتاب وينتشروا في جميع المواقع وجميع البلدات فيها الصحراويين، وعندنا هنا كلمتين وردات اللي نقولهم لكم وباش يبدا البرنامج. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بالجميع وكذلك بالأخت فاطمة الغالي محمد سالم رئيس رابطة الصحفيين في إسبانيا في إشبيلية، وأشكرها على إنتاج هذا الكتاب يعتبر مغفرة لنا جميعا، ولقد برهنت المرأة الصحراوية بجدارة وبعزم وبإرادة قوية على قدرتها في تربية وتكوين الأجيال وبناء المصانية، وكذلك حاضرة في مختلف مجالات ومراحل كفاح شعبنا الوطني. إلى الآن تتصدى لجحافل قوات القمع المغربية بالأراضي المحتلة، وهي يعني حاضرة في المظاهرات على مستوى الساحة الأوروبية، وكذلك بالتسيير في مختلف الولايات والبلديات في مخيمات العزة والكرامة. اليوم المرأة الصحراوية في أعلى رتب، صحفية، كاتبة، أستاذة، وزيرة، معلمة، بجميع المستويات التي فيها المرأة العالمية. فشكرا للمرأة الصحراوية على هذا المستوى من الإنتاج والمقاومة والتحدي والصمود وكل الوطن أو الشهادة. مرحبا وسهلا مرة أخرى بالأخت فاطمة الغالي على تمجيك هون في إشبيلية الجالية الصحراوية في إشبيلية، وإحنا مرحبين بك وشاكرين على هذا ومرحبا وسهلا. إذا رأيك الكلمة الأخ ممثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من الأندلس محمد سالم. أهلا وسهلا بكم. Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos. Gracias por estar aquí en esta importante actividad. No sé si se escucha. En esta importante actividad de presentación del libro de Fátima Ghali, una periodista, escritora, poeta, activista, luchadora por la libertad de su pueblo. Bienvenida a Sevilla, bienvenida a Andalucía, bienvenida entre todos nosotros aquí. De verdad es un orgullo y un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, José Antonio, por tu presencia con nosotros. También un gran difusor de las ideas
progresistas, de lucha contra el imperialismo, de lucha contra la opresión, un hombre que presta todo su trabajo, todo su esfuerzo para que se conozca la realidad de los pueblos que luchan por su libertad, por su independencia, un activista, un luchador, un hombre que trabaja sin descanso para que se conozca la realidad de los pueblos que luchan por su independencia, especialmente su cercanía y su amistad y solidaridad con la lucha del pueblo cubano contra la opresión, contra el bloqueo imperialista que sufre la isla de Cuba desde hace ya más de 60 años. Bienvenido aquí entre nosotros, gracias por tu presencia, gracias por tu labor, gracias también a todos vosotros por vuestra presencia. Es importante para nosotros que Fatma Algalia esté aquí entre nosotros para presentar su libro de poemas, que supongo que veréis todos, los tenéis al alcance de la mano. La dignidad de una corona de oro. Es un gusto tenerla con nosotros y de verdad ella es la protagonista de este día y le vamos a dar la palabra. Solo quiero decir que la lucha de Fatma Algalia es la lucha de todas las mujeres y hombres saharauis por su libertad y por su independencia. Es una lucha que el pueblo saharaui emprendió hace más de 50 años y que está decidido a proseguir hasta la victoria final, hasta la victoria de nuestra lucha. Ese día de la victoria llegará sin lugar a dudas, no hay otro camino. El camino del pueblo saharaui lleva a ese día de la libertad y el final definitivo del exilio del pueblo saharaui y de la ocupación ilegal de nuestras tierras por el ocupante marroquí que algún día saldrá por la puerta de atrás y volverá a su tierra y se olvidará de ese sueño expansionista que siempre ha tenido desde que Marruecos es Marruecos, desde su independencia de Francia, que no sé si la ha alcanzado o todavía la está buscando, pero es un país incómodo para todos sus vecinos y algún día el pueblo saharaui regresará a su tierra. Muchas gracias por vuestra presencia, gracias Fatma Algalia, gracias amigo José Antonio Toledo, también la representación, el presidente de la comunidad saharaui en Sevilla, gracias por estar también con nosotros, siempre estás presente, siempre estás en lucha permanente, gracias por tu esfuerzo, por tu lucha. Así que damos por inaugurada esta jornada y gracias a todos por estar aquí y ver y escuchar y oír de la boca de la propia protagonista todo lo que ella nos quiere decir. Bienvenida Fatma Algalia, gracias. Gracias. Bueno, me ha tocado hoy la tarea de presentar a Fatma Algalia, que yo creo que muchos de vosotros lo conocéis. Yo quiero agradecer antes de nada la palabra de nuestro compañero y amigo delegado, presente, Mohamed Salem. Y bueno, y hablar de Fatma Algalia es importante no solamente como persona, sino por la importancia que tiene su trabajo, su labor, y además lo que ella emite prácticamente no solamente en su trabajo diario y en su compromiso político, que lo tiene mucho con su propio pueblo, sino también con otros sectores sociales dentro de este país, y que pone de manifiesto prácticamente a diario, ¿no? Y yo quiero después, primero leer un poco o hacer mención de lo que es un poco la ficha, digamos, técnica de Fatma Algalia, que nace en el Aaiún a principios de los años 70, se desplaza con su familia a los campos de refugiados, como muchas otras familias en esos años. En el año 1900, estudia también allí en Argelia, ¿no? en los campamentos, y ya en el año 82 va, como muchos saharauis, también a Cuba a recibir enseñanza, educación en Cuba. Estudia periodismo en el País Vasco, se doctora tiene el doctorado, ¿no?, de periodismo en el País Vasco, y además tiene una formación especial en cooperación internacional y en desarrollo humano. Es activista de los derechos humanos, defensora de la mujer y también muy defensora naturalmente de su pueblo, que eso después vamos a hablar, y yo quiero que todos estos detalles después vamos a profundizar mucho más, creo yo,
porque esta es la fecha un poco por encima. Y bueno, ya he escrito varios libros ya en castellano y ha dado más de 800 conferencias. Es presidenta de la Asociación de Periodistas y Escritores Saharaui en Europa y bueno, miembro de Mujeres del Mundo, Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodismo. A mí, bueno, Fatma, aparte de buena amiga, de buena compañera y de todo esto, y que ahora yo le voy a pasar la palabra y esto, yo me gustaría que después vosotros participarais también haciendo preguntas. Yo tengo ya por lo menos 10 o 12 preguntas, sí, pero que las voy a hacer después al final cuando intervenga ella. Muchas gracias de todas formas por estar aquí con nosotros y muchas gracias por habernos invitado a este lugar y prácticamente la casa del pueblo saharaui, que es la casa de todos los pueblos que combaten, luchan contra el imperialismo y forma parte en realidad de esa humanidad que quiere un cambio profundo y distinto al que tenemos, al que existe habitualmente. Antes de darte la palabra, Alma, si me lo permite, yo quiero decir también que hoy en día una de las luchas fundamentales, tenemos una lucha muy fuerte a nivel internacional, existe un cambio profundo, se está dando unos cambios profundos en las relaciones internacionales y existe un desesperado anhelo del imperialismo por mantener sus privilegios. Ese desesperado deseo de mantenerlo lo puede llevar a cualquier locura, digamos, a cualquier visión. Está cometiendo tropelía a nivel internacional, vosotros conocéis también la situación del pueblo palestino, ¿no? Y de otros pueblos, y el pueblo saharaui, y de otros pueblos que viven en qué condiciones está el acoso del imperialismo, que esperemos que tenga su fin pronto, pero la importancia que tiene todo tipo de lucha. Y la poesía concretamente, y este es el caso del libro que presenta Fatma Galia, que yo lo he leído esta noche, porque hemos estado de un lado para otro todos los días, y lo he leído esta noche, bueno, forma parte de ese compromiso social y político de Fatma que se denota aquí en muchos de sus textos, desahucio, mendigos y otros temas, es muy comprometido con la sociedad y además lleva esa visión desde el punto de vista, bueno, de la poesía, que es un instrumento y un arma muy bueno, muy, o sea, digamos, muy noble para combatir precisamente esas injusticias sociales. Y máxime en la situación que vive la humanidad hoy en día, que es una situación de guerra a muerte con el imperialismo, porque yo creo que no cabe otra. Yo le voy a ceder la palabra a Fatma Galia, militante, periodista y escritora, y encantado además de estar aquí con ella. muchas gracias. شكرا الجالية الصحراوية اللي معنا هون. عندي ميل نقول شيء مش تعرفوه باش نوصل ذي الرسالة للمجتمع المدني في هون الإسباني والأندلسي، ونطلب منكم شوي من الصبر لأنها تقديم لعود كامل باللغة الإسبانية. والمهم عن احنا نوصل رسالتنا في البلاصة اللي احنا فيها، يعني في المدارس، يعني في أي اجتماع، أي ندوة نقدر نعدلوه باش نوصل رسالة الشعب اللي خلينا على ظهر الحمادة. مرحبا بكم سهلا ومشكورين على الحضور. Para mí es un honor y la verdad tengo los pelos de punta porque muchas veces los alumnos siempre vemos que el más sabio es el maestro. Y quizás cuesta mucho, a mí me impone hablar delante de un maestro y un maestro carismático como lo es Mohamed Salum, que a mí me acogió en su casa hace 33 años cuando llegué aquí a Euskadi y él era el delegado para Euskadi. Entonces fue para mí como un discípulo, un maestro que me cogió en mi casa, me ha hecho los trámites para poder matricularme en la Universidad del País Vasco y aprendí al lado de él, de cómo sacar esa valentía y sacar el esfuerzo para poder transmitir un mensaje que lo está haciendo él como diplomático, yo lo hacía como estudiante de periodismo. De verdad, gracias por tu acogida y por tu amistad. Nos une Cuba. Agradezco también, para mí es un honor tener a José Antonio como amigo y sobre todo nos une esa amistad por el pueblo cubano porque es una tierra solidaria que lo llevamos en el corazón y él trabaja en el canal Europa por Cuba. Entonces también
tiene su mérito de luchar por una tierra caribeña que nos separa miles de kilómetros, pero estamos aquí porque quizás Cuba nos enseñó de que la solidaridad es la llama que mantiene viva la lucha de los pueblos. Y dentro de esa lucha, lo que estoy intentando transmitir a través de mis libros de poesía, siempre digo que nunca he trabajado como periodista en ningún medio y tampoco me siento como poetisa. Estoy intentando hacer un periodismo poético a pie de calle porque he compartido muchas manifestaciones y muchas marchas y concentraciones junto al movimiento solidario y con las asociaciones de inmigrantes en el País Vasco. Y cada lucha y cada concentración, dependiendo del tema que es, cuando vuelvo a mi casa lo que intento es transmitir esa visión, pero para que esté plasmada en un libro. Y en este libro, como su nombre indica, la dignidad es una corona de oro, porque todo se puede permitir que se toque menos nuestra propia dignidad. Es un libro dividido por temas, porque poemas por una vida digna, poemas contra la violencia de género, porque me parece cuando llegué a Euskadi y ver en los telediarios cómo mujeres mueren a manos de sus compañeros sentimentales, y es algo que me impactó muchísimo porque nuestra sociedad, no digo que es libre de violencias, pero jamás he escuchado de que una mujer fallecida a manos de su marido, exmarido, o de forma tan violenta como fallecen las mujeres aquí. Para mí, la dignidad de una corona de oro no es un título, es una declaración. Evoco la dignidad, es el hilo de cada verso, porque cada uno tiene su propia historia y cada uno tiene su voz. Hablo de dignidad en el sentido más amplio de la palabra, que no se pierden porque muchas veces nos arrebatan nuestra dignidad, nos arrebatan nuestra tierra, nos arrebatan nuestros propios nombres y nos arrebatan los papeles. Nos consideran como animales, como cifras y como números, no como personas. Hablo de la dignidad que tienen las mujeres en su propio hogar y en sus sociedades. Hablo de los inmigrantes que van detrás de un sueño a otros continentes y les arrebatan la dignidad y tienen que soportar de cómo se les arrebata la dignidad, mucho más a los hijos que nacen en tierras extrañas, porque por ese desarraigo pierden su propia identidad porque no son de aquí ni son de sus propios países. Hablo del silencio que te anula la dignidad porque es una de las mayores violencias. Hablo de la dignidad quienes cruzan fronteras buscando este futuro y encuentran diferencia, encuentran burocracia, encuentran racismo. Hablo de la dignidad como un acto de rebeldía porque somos rebeldes, como una flor. Hablo de esa dignidad invisible que la tenemos que sacar nosotros, porque la dignidad nacemos con ella, no se regala, la tenemos que arrebatar para tenerla como esa corona de oro. Este libro nace desde las indignaciones, nace desde los sueños y sobre todo nace a pie de calle. Hoy la protagonista es la palabra. Y como estoy con la asociación Ardi Jorra, Mi Tierra Libre, con la delegación del Frente Polisario aquí en Sevilla y con el movimiento solidario, vamos a intentar adentrarnos en la profundidad de mi libro y hablar sobre la poesía por la dignidad de un pueblo que es el pueblo saharaui. Si quieres preguntarme algo mientras preparo. Bueno, yo creo que podemos iniciar también turno de preguntas. Yo voy a hacer la primera, si te parece, la pantalla. De la pantalla. Para romper un poco el hielo, yo quería preguntarte, Fama, ¿cuándo y por qué empiezas tú a escribir poesía, ¿no? ¿Cómo fue tu afición por la poesía? Tú que eres periodista prácticamente y que, bueno, una formación en otro sentido, no directamente en la poesía. Sí. Vamos a ver si lo puedo explicar. Déjame en español. En
respuesta a tu pregunta, yo en el anterior libro, Nada es eterno, de poesía también, es una antología de 20 años. 20 años quiere decir que desde 1989 hasta el 2009 que publiqué este libro, porque yo empecé a escribir cuando era estudiante del instituto. En las redacciones, que había que escribir redacciones sobre el tema del Sáhara, había que aprender cómo se hace poesía en las propias aulas como mis deberes. Entonces empecé que los sentimientos que brotan desde el corazón, quizás esa niñez que cuando España abandonó el territorio saharaui y fui testigo de los bombardeos con helicópteros, ver cómo los ganados de mi familia mueren a manos del ejército marroquí, y luego esa trayectoria, ese tránsito que me fui con mi familia desde el Sáhara Occidental hasta llegar a los campamentos, una infancia de vivir en el desierto como practicando el nomadismo y de tener una infancia feliz junto con mis abuelos maternos, a vivir la fobia, el miedo y el estar refugiada y estudiar en un colegio interno sin mis padres. Todo esto hace que la propia poesía brota a flor de piel. Entonces empecé a escribir desde niña y me di cuenta que la poesía es una herramienta que sensibiliza, es una herramienta cargada de futuro, como dice Gabriel Zelaya, que la poesía siempre para mí es, en épocas de guerra, se convierten en balas que matan, y en épocas de paz se convierten en palomas. Por eso siempre me he refugiado en la poesía como forma de reivindicar, como forma de sensibilizar, como forma de concienciar también a mi público a través de la poesía. Pues si queréis hacer alguna pregunta, concretamente tenía alguna pregunta, si no continúo yo no voy a parar. Vale, continúa, porque yo también vamos a hacer un recital. Una de las preguntas que te quería hacer, yo creo que tú has respondido una parte importante, era ¿de qué forma te ha influido a ti para la poesía y para el conocimiento, después para la publicación de estos libros, tus primeras vivencias? Tú estás comentando las vivencias tuyas, que es la vivencia de un pueblo entero, que sufre primero, bueno, lo que es el desplazamiento, ¿no? el robo descarado de su tierra, la venta de su país prácticamente, y la utilización por otros grupos, de otros países, ¿no? De su territorio. Me gustaría saber también el entorno familiar tuyo, o sea, cómo vive eso directamente, mira, a nivel general y a nivel particular. ¿Cómo vives tú esa época de desplazamiento y la llegada a Argelia? O sea, ¿qué significa para ti? ¿Qué encuentras allí en Argelia? O sea, como nuevo, o sea, ese cambio de país que es prácticamente como un cambio de mundo, ¿no? Y más para una niña. Yo creo que en aquel entonces mi familia se desplazó finales o mediados de 1976. Mi familia vivía casi en la frontera entre el sur de Marruecos y el Sáhara Occidental. Vivía junto con mis abuelos maternos, en los cuales yo pensaba que eran mis propios padres, porque dentro de nuestras propias costumbres mi madre estaba separada, pero siempre la he considerado como la hermana mayor. Y nadie de mi entorno me había dicho que no era hija de mi abuela. Entonces, cuando llegó el Ejército de Liberación Saharaui, aquellos territorios y en el oasis donde vivían mis abuelos, había comunidades de más familias de saharauis. Entonces se bombardean entre Tantán y Abatij, donde vivía con el ganado de mis abuelos, se bombardea aquella zona y fallece una vecina dentro de la ciudad. Entonces todos los padres y los abuelos se fueron para darle el pésame a esa familia. Y en un abrir y cerrar de ojos llega el ejército del Sáhara y le recomienda a los jóvenes que estaban allí, incluidos yo con mi madre biológica, y dice que aquella zona, los marroquíes han bombardeado el agua, o sea, han envenenado los pozos, que no había vida cuando no hay agua. Y entonces han cultivado todo de minas antipersonal y antitanques, y que no podía atravesar, incluso andando a pie a 2 horas para llegar a nuestra casa, pero es que todo estaba cerrado y teníamos que ir.
Entonces, ¿cómo ver? De la noche a la mañana se transforma toda mi vida, de vivir en un oasis, con los abuelos maternos que yo creía que eran mis propios padres. Mis abuelos, junto con algunas tías, se quedan en la ciudad, mi madre biológica con mis otras tías y todos esos jóvenes que estaban allí, nos fuimos y cada familia dejó sus padres allí. Tuvimos que hacer este trayecto durante un mes. De día había que acampar junto con el ganado como si fuesen pastores, y de noche había que caminar a pie y a cuestas de camellos, con caravanas, hasta casi llegar a la frontera de Argelia. Yo llego a Argelia y hace como un mes me entero de que mi hermana mayor es mi madre biológica. Pero cuando llego donde el que es el tío de mi madre, y que yo pensaba que era mi tío paterno, me entero que ese señor no es mi tío, sino es mi abuelo, y que mi padre biológico, Mohamed Salem, era un militar que también estaba allí. Entonces, como a una niña de 4 para cumplir 5, en un mes te enteras de que no eres hija de la abuela, sino de la madre biológica, y encima nos separan hasta ahora. Mis abuelos fallecen con esa separación de que las familias se quedan divididas por el muro y por la guerra, y de repente pues llegar a vivir en una jaima, totalmente un paisaje diferente, pedregoso, todo arena, y a los pocos años ir a estudiar de interna, y al poco tiempo ir a estudiar a Cuba con mis 10 años. Entonces, ha sido una vida con cambios muy bruscos, y eso hace que la poesía es la que marca de que no hace falta el utilizar la maquinaria para buscar términos. He intentado hacer una poesía a través de versos transparentes, donde no utilizaba metáforas. Era el poder entender de que mi mensaje tiene que llegar y que lo pueden entender cualquier. Los cultos, los intelectuales, los analfabetos, es el plasmar los versos para que la gente los pueda entender. Y le he cantado a la vida, a mi pueblo, a los oasis, a las heridas de la guerra que todavía siguen abiertas, porque todavía seguimos con ese duelo. Nuestra herida todavía está abierta, una herida que ha tardado 50 años, desgraciadamente. Pues, ¿tenéis alguna pregunta? O... Yo continúo. Yo quería preguntar. Sí. No a ella, porque bueno, ya... Espera un momentito. Pero, más... ¿En qué situación estamos? Más político. Si puede ser. Ya sé que... Sí, diga la pregunta. ¿En qué situación estamos ahora con los campamentos? Porque viendo la vida de Fatma Galia, escuchándola, pues bueno, y hay mucha gente que está así. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué posibilidades tenemos? A ver, ¿cómo es? ¿Qué panorama? ¿Qué expectativas? Yo creo que esta pregunta, no sé quién la va a responder, pero yo creo que Mohamed... Bueno, vamos a intentar responder esa pregunta. No es sencillo. Es un... No se había escuchado. Que no es sencillo dar una respuesta mínimamente, digamos, aceptable a esa pregunta. Es una pregunta muy complicada, sobre todo en los tiempos que corren. Ustedes saben el panorama que se abre después de la llegada al poder de Trump. El mundo se hace más complicado si cabe, más injusto. El derecho internacional se pisotea como si no existiera. Las relaciones internacionales pues están siendo simplemente vilipendiadas por el poder militar y el poder económico de algunos países. Ahí yo creo que ahora mismo nos toca, por lo menos a los saharauis y a los que luchan contra nosotros, nos toca resistir, fortalecer las bases de resistencia. El futuro es complicado, es difícil,
muy incierto porque nosotros, nuestra causa descansa sobre el derecho internacional. Y el derecho internacional en estos momentos está, como ustedes saben, está siendo apartado. Y nos toca, como decía, resistir. Como decía al principio de mi intervención, el pueblo saharaui está decidido a seguir luchando porque, entre otras cosas, no tiene otra alternativa. O sea, o luchar, o resistir, o resistir. Y eso es lo que está haciendo el pueblo saharaui desde hace más de 50 años y está, sin lugar a dudas, dispuesto a seguir haciéndolo hasta el final, hasta que el pueblo saharaui pueda llegar a su país libre y soberano. Como decía, se abre un panorama muy complicado en el mundo, ustedes lo están viendo. Por una parte, el asesinato en directo de un pueblo que está siendo masacrado y nadie dice nada. Está como si eso no existiera. Saben perfectamente que estamos asistiendo a un genocidio en directo en Palestina. Y los palestinos son un pueblo que le asiste el derecho internacional como también al pueblo saharaui. Entonces, dificultades muchas, pero voluntad de resistir también el pueblo saharaui. Vamos a seguir adelante, sin lugar a dudas, y vamos a conquistar nuestros derechos, cueste lo que cueste. Gracias. Yo quiero añadir también que la causa del pueblo saharaui es una causa inevitable y para todos los pueblos del mundo, y que tenemos el compromiso también aquí los que somos españoles y todo esto de tener una actividad muy militante en ese sentido, ¿no? Y con esto que yo quería preguntar también a Galia, bueno, que tiene relación con esto, pero se lo voy a preguntar quizás después acerca del trabajo periodístico y la importancia que puede tener hoy la comunicación para ti también y para el mundo, ¿no? Pero también, antes comentaste, por ejemplo, que tú llegas a Cuba en el año 1982, ¿no? Sí. A mí me encantaría también tener testimonio, ¿no?, de cómo te recibe en Cuba, cómo ves Cuba, qué aprende en Cuba y cuál es el ambiente que tú vives también en la isla. ¿Te imaginas en 10 años esa niña que pierde la familia, el cambio climático para estar en los campamentos de refugiados viviendo en una jaima con un frío congelador y un calor abrasador, y de repente coge un barco transatlántico 15 días desde Orán, Argelia, hasta llegar a La Habana? Y claro, entonces yo creo que la acogida para nosotros es como tu segunda tierra. Un pueblo que te acoge, un pueblo que te brinda el calor de su mano amiga y que te dicen, aquí te sientes en casa. Y es como mitigar las arduas condiciones climáticas de ese desierto para que los niños saharauis podamos estudiar en un entorno ameno y con un equipamiento logístico y con un profesorado bastante preparado. Y luego te dicen de que la ignorancia y la pobreza son los que atan el progreso de los pueblos y que nosotros éramos la generación del mañana y había que aprovechar, sacarle el jugo a todo lo que encontramos, y nos han considerado como hijos de ese pueblo hasta que hemos terminado la carrera. Entonces yo siempre he sido eternamente agradecido a la solidaridad cubana y al pueblo cubano por acogernos, y gracias a aquella solidaridad en Cuba ha podido ser posible la supervivencia en los campamentos refugiados, porque la mayoría de los cuadros de los que llevan la batuta en los campamentos han hecho formación en Cuba, y eso es impagable, es como la deuda, es impagable. Quiero recitar este poema dedicado al pueblo saharaui, por si alguien tiene prisa y se marcha antes de terminar. Lo
que intento transmitir a través de mis mensajes es cómo utilizar como armas la música, mis propias palabras y las imágenes. Pueblos de sabios, pueblos de pocas necesidades. A mi tierra van mis versos de fuego y de arena que llegarán tan alto como el sol y la luna. Pueblos de sabios, pueblos de genios y adagios, mujeres sabias, padres de familias, niñas maduras que crecen cada día, niños prodigiosos, humildes y curiosos, pueblos de sabios, pueblos felices, dignos y hospitalarios, jaimas sumisas clavadas en la tierra, vuelan con el viento y se envejecen con el tiempo, albergan al nómada y amparan al forastero. Caravanas de nómadas que van y vienen viajando a cuestas de sus incansables y adorados camellos en busca de una vida mejor. Pueblos de sabios, pueblos de caminantes en rumbo hacia el porvenir, senderos de huellas de niños descalzos, de ganados y pastores que marcaron sus rutas. Como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar. En el desierto no hay caminos, y paso a paso han hecho sus caminos, al andar, al andar. Pueblos de sabios, pueblos de pocas necesidades, pueblos de genios y adagios, pueblos felices, dignos y hospitalarios, pueblos de caminantes en rumbo hacia el porvenir. A mi tierra van mis versos de fuego y arena que llegarán tan alto como el sol y la luna. El orador suele tardar para no hacerles Sí, mientras... yo te iba a hacer preguntas, busco. pero Hazme después preguntas. de oír tu poema, preferiría que lo leyera otro, si es posible. La justicia, la justicia. El problema es que, ¿sabes lo que pasa? Que a veces el ordenador se me atasca. Por ejemplo, para pasar esto no puedo pasar la imagen. Sí, Hay un compañero ¿cómo que puedo pasarlo? Bueno, mientras Magalia busca el poema, yo quería también decir algo porque he tenido la suerte de colaborar contigo previamente en un vídeo que hicimos con uno de tus poemas, que era la animación en arena de tu poema La ciudad del viento. Sí. Hicimos En San Sebastián, San Telmo. En la Capitalidad Cultural 2016. Pues sí. Y bueno, concretamente, a mí es que me parece súper importante cómo tú abordas tanto el activismo como el periodismo, como digamos la difusión de tu causa a través de la poesía. Porque muchos de nosotros, por lo menos yo, estoy totalmente desencantado con la política y sobre todo una manipulación que es un engaño para distraernos, para tenernos enfrentados unos a otros. Y creo que, por ejemplo, desde lo que tú recuperas de la sabiduría tradicional, de los aspectos más filosóficos y espirituales, donde verdaderamente creo yo que podemos encontrar un camino para avanzar más que en la política.
lucha que tiene más de como un arte o una exploración filosófica que un activismo tradicional metido dentro de lo que yo considero que es un engaño de la política que enfrentamos unos a otros, ¿no? Por eso, pues bueno, decirte que fue un verdadero placer colaborar contigo y que me sirvió un montón. Así que muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, porque también para mí ha sido un placer colaborar contigo en el Museo San Telmo de San Sebastián cuando has montado la Jaima, también dentro de tu propio activismo y de esa solidaridad con las mujeres saharauis y con el pueblo saharaui. Y además era en un taller de niños, donde los niños dibujaban encima de un cristal y han dibujado o han plasmado el poema mío en la Ciudad del Viento, en el cual tuviste la oportunidad de participar en FISAHARA, Festival de Cine, y que ha tenido mucha repercusión, muchas enhorabuenas, y también yo creo que el placer es mío cuando el poder colaborar con un artista tan grande como lo eres tú, Federico, de verdad muchas gracias. Yo creo que toda mi poesía es una poesía reivindicativa, porque lo que intento es no ser indiferente a ningún colectivo. He cantado a los sin papeles, a los sin techo, a los top manta, a los inmigrantes irregulares, y dentro de mi activismo político saharaui también es cómo visibilizar, por ejemplo, el muro de la vergüenza, cómo evocar la justicia. Es un poema que aquí lo tengo, pero se me suele atascar cuando pongo el de la justicia. La justicia. Quien no suspira el anhelo de la justicia, la busco por todas partes y no la encuentro. ¿Quién sabe dónde se esconde? La llamo y no me responde. Quien la tenga retenida, que la suelte ya. ¿Cuántos inocentes perecieron sin que nadie les ha dado la razón? ¿Cuántos culpables pagaron para no ser juzgados? ¿Y cuántos se quedaron impunes sin pagar por sus culpas? ¿Cuántos indicios fueron borrados para no ser descubiertos? ¿Cuántos secretos inculpatorios se fueron a la tumba antes de ser confesados? ¿Quién suspira el anhelo de la justicia? Que no cese. Algún día llegará y cuando la llames, te responderá. Nunca pierdo la esperanza de que algún día habrá justicia para el pueblo saharaui y para los demás pueblos. Los muros de la vergüenza. En el corazón del Sáhara hay una espina clavada, envenenada y peligrosa hasta que no se saca. Los nómadas no la pueden pisar. Mi tierra está cercada por muros de la vergüenza, alambradas de espinos y minas antipersonal. Mi desierto era como un océano de libertad. Hoy, los nómadas no lo pueden pisar. Hay una profesora de la universidad, ella es, no sé si es británica o irlandesa, pero casada con un andaluz. Y ella le han recomendado hacer un trabajo sobre la energía renovable y energía verde. Leyó un informe que hizo la empresa Gamesa alemana, que están invirtiendo en un territorio ocupado que es el Sáhara Occidental. Y ellos, en su informe, dicen que el desierto del Sáhara es un territorio abandonado, pedregoso, y que es viable para poder hacer la energía verde. Sin embargo, esa profesora hizo un contratrabajo
de ese informe utilizando el poema Viendo en la ciudad de Lento. Tuvo que indagar y hacer entrevistas con los poetas saharauis de cómo ella puede refutar el informe de Gamesa con poesía hecha por poetas saharauis de la generación de la amistad, y nos ha hecho entrevistas para convencer al jurado de que nosotros no lo vemos como un territorio abandonado, sino es porque nos sacaron a la fuerza de nuestro territorio y que nosotros vemos en ese desierto, nos sentimos como reinas y como princesas en ese desierto, y ella logró convencer en su trabajo de cómo Gamesa ha contribuido en la invasión y ser cómplice de invertir en el territorio ocupado, gracias a tu montaje y gracias a mi poesía y a la poesía de los saharauis. Ven, José Antonio, por si quieres, ¿hay alguna pregunta para ir respondiendo? Vale. A ver, vamos a ver si este poema... Perdón. Palma. Sí. Mira, yo, bueno, muchísimas gracias por lo que has contado, que no tenía ni idea. Sí. Me parece increíble que el arte y la poesía puedan cambiar. Entonces, bueno, a mí, como tú ya sabes, a mí me gusta mucho el aspecto filosófico, espiritual, lo tradicional, el pensamiento saharaui antiguo del desierto, pero casi a nivel más filosófico, ¿no? Que creo yo que es el más importante. Entonces, bueno, hay una serie de conceptos que me han llegado de la cultura saharaui que me parecen importantes y me he quedado con tres. Uno es la tuisa, que es el trabajo colectivo de cómo... Sí, tuisa, sí. Tuisa. El otro es la yihad, que es el esfuerzo, que es la entrega, la consagración, sí. Pegarse a la paz. Y por último hay otro que es la maktuba, que sería, no sé si sería la traducción el destino o lo que está escrito. Maktub, sí, el destino, sí. Yo que te quería preguntar sobre la maktuba, sobre el destino. ¿Tú crees que nosotros tenemos el destino ya escrito y concretado, o tiene un margen para que nosotros cambiemos ese destino y está en nuestras manos? Es una pregunta espiritual. Quizás en las religiones se dicen, pues es tu destino, pero no hay ninguna verdad absoluta. Hay destinos, por ejemplo, tú tienes una enfermedad, es algo del destino, pero también tienes la posibilidad de ir a un médico y hacer un tratamiento, te puedes curar o te puedes morir. Si te mueres, pues ha sido por el destino. Hay cosas que son impuestas, que son irremediables, y hay cosas que no. Entonces, una guerra es una imposición que sí, que forma parte de tu destino, pero me quedo durmiendo porque el destino me involucró en esta guerra. Dentro de nuestra resistencia tenemos que remediar, tenemos que buscar solución, tenemos que luchar, intentar mejorar lo que nos viene encima. Y nosotros, por ser nómadas, y dicen que somos hijos de las nubes porque vamos detrás de las nubes y de las 4 gotas de lluvia como una forma de supervivencia. No podemos estar quietos en el mismo sitio. Si no hay vida, hay que buscarla. Si no la buscas es porque tú te suicidas. Y entonces hay que cambiar ese destino. ¿Cómo cambiarlo? Dependiendo del planteamiento y de la lucha de cada cual. Entonces nosotros lo que intentamos es cambiar ese destino, porque muchas veces en algunas charlas gente que me dice ese es vuestro destino, y si el pueblo saharaui está condenado es porque Dios lo quiso así. Digo, Dios no ha bajado del cielo para provocar una guerra. Eso es producto de la actuación humana. Y entonces dentro de nuestra yihad, dentro de nuestra tuisa, que es un trabajo colectivo, vamos a intentar luchar para cambiar y resistir, y sobre todo resistir y resistir.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fernando. Bueno, Fatma, estoy muy de acuerdo con ese concepto que tú tienes de la mantuva del destino, porque no es totalmente determinista. No. Está en manos de nosotros cambiarlo y darle otro rumbo al porvenir. Bueno, comentaste que sería así. Si pudiéramos conseguir el estudio de esta mujer de lo de Gamesa, sería muy interesante tener. Yo tengo su teléfono. O sea, y ella creo que está casada con un andaluz. Sí. ¿Quieres hacer una pregunta? No, quiero decir que el concepto que ella ha dado es muy acorde a la lucha de los pueblos. Además, es un planteamiento de base revolucionaria. Es decir, el mundo no es como es porque es, sino que dadas las condiciones y lo que uno encuentra cuando nace, cuando se desarrolla eso, uno tiene que combatir la injusticia y tiene que transformar el mundo. Y el único transformador que hay en el mundo es el hombre, que es el que tiene capacidad de pensar, de analizar, de valorar la situación. Y eso está dentro de la lucha del pueblo saharaui. Digo que uno no elige dónde nace, pero puede elegir dónde residir. Y no dentro de nuestra política migratoria. Y no todos los factores son por casualidad. Hay casualidad y hay causalidad. Y en el destino del pueblo saharaui, igual que en el destino de otros pueblos, hay una causalidad. Y hay un determinante componente culpable de la situación del pueblo saharaui como de otros pueblos, ¿no? Como del pueblo palestino. Nadie puede decir, bueno, lo que le está pasando al pueblo palestino es cuestión del azar, ¿no? Es cuestión de que hay unos elementos ahí que están convirtiendo eso en un genocidio. Y si el hombre no es capaz de combatir eso, si no tenemos capacidad de acción, de tener una visión revolucionaria, de una visión no solamente de pensamiento, sino de obra fundamentalmente, entonces el destino del pueblo siempre será el mismo. Será el de pedir, el de huir, el de sentirse en el exilio, no directamente. Y esa es una labor, y eso es algo que tiene el pueblo saharaui muy importante, es la capacidad de unión, incluso esté donde esté, porque los saharauis estén en España, en Francia, en China o en Vietnam, mantiene la cohesión como pueblo, como unidad, y conoce además y está muy unido y ligado a su propia historia, y a concebir que tiene que cambiar esa historia. Pero ese pensamiento revolucionario es la base, el pilar necesario para que los pueblos consigan su liberación y su libertad. ¿Claro? No sé si esto, mira, ¿no ves que a veces se atasca? A veces se atasca. He visto mujeres. He visto mujeres en cuerpo de niñas que no conocen su infancia. He visto mujeres desplazadas con sus hijos a cuestas sin saber a dónde acudir. He visto mujeres surgir de la nada con tesón y perseverancia, haciendo del desierto un bello huerto. He visto mujeres valientes y dignas en medio del terror, mujeres indignadas en las jaimas ante el silencio de los que conducen la justicia. He visto mujeres en el amanecer amasando pan y dando de comer, en el anochecer esperando al marido de la guerra aparecer. He visto mujeres parir a la luz de una vela, derramando lágrimas por ver a sus bebés nacer. He visto mujeres indefensas, gritando desesperadas, buscando paz en las trincheras. He visto mujeres agarradas a su fe, esperando la calma, la calma, la calma, que no llega, cerca y dormida, la esperan con calma y esperanza. He visto mujeres, soldados en las guerras con las manos manchadas de sangre, matando a inocentes sin piedad. He visto mujeres occidentales, solidarias en pleno desierto sin pedir nada a cambio.
He visto mujeres gitanas bailando al ritmo del flamenco sin pedir nada a la vida. He visto mujeres africanas y latinas con riqueza en el corazón, sin nada que llevar a la boca, han logrado educar a una generación. He visto mujeres gitanas bailando al ritmo del flamenco alrededor de una fogata sin pedir nada a la vida. He visto mujeres australianas sin prisas que han dado cara al tiempo y voz al espacio. He visto mujeres asiáticas arraigadas a sus costumbres con semblanza inconfundible, trabajando codo a codo sin descanso ni seguros. He visto mujeres árabes piadosas rezando hacia el ocaso, pidiendo clemencia sin que nadie les haya hecho caso. He visto mujeres caribeñas, cubanas, donar sangre de sus venas para dar vida a la muerte en África sin esperar una orden familiar. He visto arcoíris de mujeres, morenas, mestizas, negras, blancas, rubias, echando raíces por todo el mundo. He visto arcoíris de mujeres. He visto tantas mujeres y aún no he visto suficientes. Sé que somos diferentes. Nos une el hecho de ser mujeres. Engendramos vidas a la vida. Por todo eso, no podemos ser indiferentes ante tantas injusticias en esta vida.